Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la cuarta parte del libro, que es titulado Cualidades necesarias o convenientes. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a hablar sobre el capítulo 11, que es llamado Los requisitos para actuar bien. Ahora les voy a hablar sobre el primer punto, que son las cualidades éticas o virtudes. La ética busca que las personas no solo eviten lo malo, sino que aprendan a hacer el bien con libertad, constancia y alegría. Las virtudes éticas son precisamente esas cualidades que hacen que una persona actúe correctamente sin necesidad de obligación, sino porque lo desea realmente. Una persona virtuosa no se deja dominar por los impulsos ni por el miedo, sino que piensa, elige y actúa guiada por la razón y por el bien. Las virtudes permiten alcanzar una armonía interior, porque cuando alguien obra bien, se siente en paz consigo mismo y con los demás. Además, las virtudes no existen por separados, se complementan entre sí y fortalecen el carácter. En cambio, los vicios dividen, desordenan y alejan al ser humano de su verdadero propósito. Algunos ejemplos de virtudes que fortalecen la vida moral son la fidelidad, ya que ésta nos permite mantener la lealtad en nuestras relaciones y compromisos. Lo otro es la diligencia, que impulsa a cumplir con nuestras tareas, con responsabilidades y cuidados. Luego tenemos la generosidad, que nos ayuda a dar sin egoísmo y a pensar también en las necesidades de los demás. Y por último, el respeto, que se refleja en nuestra forma de hablar, de actuar y de tratar a las personas. Todas estas virtudes contribuyen a construir una sociedad más justa, solidaria, humana, donde cada persona busca el bien común. Ahora les voy a hablar sobre el punto 11.2, el cual trata sobre las virtudes fundamentales y la inspiración. Dentro de todas las virtudes existen algunas que se consideran fundamentales o cardinales, porque son como los pilares que sostienen el comportamiento moral. Estas virtudes resumen los valores más importantes que orientan nuestras acciones hacia el bien. Las cuatro virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia es la que guía nuestras decisiones y nos ayuda a elegir el camino correcto. La justicia nos ayuda a dar a cada uno lo que corresponde sin favoritismo ni abusos. La fortaleza nos da valor para mantenernos firmes ante las dificultades y seguir haciendo lo correcto incluso cuando es difícil. Y la templanza nos ayuda a controlar nuestros deseos, emociones y placeres para mantener un equilibrio interior. Estas virtudes inspiran a actuar bien, porque nos conducen hacia una vida equilibrada, responsable y coherente. Gracias a ellas podemos desarrollar una personalidad ética que no depende del momento o de la presión de los demás, sino de una verdadera convicción moral. Ahora les voy a hablar sobre una de las virtudes cardinales, que es la prudencia o sabiduría práctica. La prudencia es considerada la más importante, porque es la que guía a los demás. También se le llama sabiduría práctica, ya que nos enseña a pensar antes de actuar o prever las consecuencias y a elegir los medios adecuados para lograr el bien. La prudencia no debe confundirse con la timidez o el miedo a decidir. Ser prudente no es quedarse quieto, sino actuar con inteligencia, reflexión y responsabilidad. Una persona prudente analiza las situaciones, escucha, evalúa las opciones y toma decisiones conscientes y justas. Veamos un ejemplo. Un ingeniero prudente no va a diseñar un proyecto sin analizar el entorno o los riesgos. O un estudiante prudente va a planificar siempre su tiempo y va a evitar dejar todo para último momento. Como vemos, en ambos casos, la prudencia guía las acciones hacia un resultado bueno y equilibrado. Existen tres tipos de actitudes que se oponen a la prudencia. ¿Cuáles son? La primera es la precipitación, que es cuando se actúa sin pensar, por impulso, y se empiezan a tomar cualquier tipo de decisiones. La segunda es la inconsideración, cuando solo se busca el beneficio personal sin llegar a pensar en el resto. Y la inconsciencia, que es cuando se empieza algo correcto, pero al final terminan abandonando, ya sea por falta de debilidad o falta de firmeza. En cambio, la verdadera prudencia nos enseña a mantener la calma, reflexionar con serenidad y actuar con sabiduría. Ahora vamos a hablar del apartado de la justicia.
La justicia fue definida por los clásicos como la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Está especialmente referida al trato con otras personas, pues una persona justa no usa a los demás como medio para satisfacer sus intereses, sino que reconoce los intereses de los demás y las obligaciones de cada uno. Por lo tanto, la cualidad de la virtud es la voluntad que impulsa a ser respetuoso y a reconocer las obligaciones. Y es importante destacar que la justicia requiere intrínsecamente de la veracidad, la práctica de la verdad, ya que esta es la condición para el ejercicio pleno de las exigencias de la justicia. Existen tres tipos de justicia. Empezamos con la justicia comunicativa. Esta rige los intercambios en pie de la igualdad, por ejemplo, las compraventas, ya que se basa en este principio de dar lo justo de lo que se ha recibido. Luego, la justicia distributiva. Esta más bien regula la distribución de cargas y bienes dentro de un grupo. Se rige por la proporcionalidad, basada en las capacidades, necesidades, méritos o problemas de cada cual. Y por último, la justicia general o legal. Esta es la práctica que se da en el contexto de una comunidad, busca el bien común y implica el respeto a las leyes. La justicia así se suple o se complementa con la gratitud y la comprensión. Pasamos a la fortaleza. Esta es una virtud crucial, pues en realidad es un atributo de todas las virtudes, ya que aumenta las energías para lograr el bien o para lograr un fin. Pero se convierte en una virtud cuando impone un orden racional a los impulsos de agresividad, ¿no? ¿Qué es la agresividad? El conjunto de disposiciones que desvían la fortaleza. Asimismo, esta se desordena con los vicios, que pueden ser la cobardía, la pusilanimidad, la imprudencia en la justicia o la temeridad, que se refiere más a la parte irracional y violenta que puede tener una persona. ¿Y cuáles son los actos propios de la fortaleza? Estos serían como resistir y atacar, cuya función principal en esta virtud es doble, ya que nos permite soportar el dolor cuando es necesario, pero también nos ayuda a mantener el dominio de sí para tomar decisiones correctas ante los obstáculos, teniendo como objetivo final de la fortaleza el afrontar los desafíos sin desanimarse, transformando las dificultades en verdaderos retos para mejorar. Ahora vamos con otra virtud, la cual es la templanza. Esta es la moderación racional sobre la inclinación hacia el placer. Es una condición para que se pueda dar la conducta ética, pues quien se orienta irracionalmente hacia los placeres se arriesga a hacerse esclavo de los bienes que están en juego. La búsqueda excesiva del placer es efímera al fin y al cabo y termina por desviar la realidad, impidiendo disfrutar de los bienes superiores. Es por eso que la templanza nos concede señorío sobre las propias inclinaciones, permitiendo disfrutar del placer moderadamente y sanamente. Por ejemplo, si nos dejamos ir por el placer, podría ser que nuestra libertad disminuyera, producto de alguna adicción, y eso no nos permitiría alcanzar la satisfacción plena de nuestros deseos. Terminando con las cualidades, ahora hablaremos sobre la inspiración. Pues tenemos que considerar que todas las cualidades de las que hemos hablado se alimentan de la inspiración. Estas no solo se basan únicamente en decisiones racionales, muchas veces simplemente es por el impulso que tenemos nosotros de buscar el bien. Esto se le dice el amor al bien. Es el acto ético cultivado a partir de no solo el deseo de disfrutar el bien, sino de un estímulo que nace de nosotros mismos de buscarlo, de realizarlo. Es por eso que la inspiración es fundamental, porque permite que nuestras capacidades se pongan en juego con el goce o con el disfrute de rendir homenaje a esa realidad noble que queremos descubrir o que queremos construir para nosotros. Es decir, la inspiración es nuestro motor que nos va a llevar a buscar y realizar el bien.
La jerarquía de valores personales como base para la adquisición de virtudes. Todas las virtudes profesionales son necesarias para actuar bien en el ámbito profesional. Por su importancia depende de la jerarquía de valores que cada persona tiene, ¿no? Cuando alguien se guía por criterios utilitarios, únicamente buscando la eficacia, el rendimiento y dejando de lado los valores más altos como la amabilidad, la empatía o el respeto, esto puede causar un poco, bueno, vamos al comentario que dijo un ingeniero que decía ser amable era antieconómico. Pero si vemos más allá del lado de corto plazo, porque a corto plazo sí es verdad, pero si vemos un poco más a largo plazo, el trato humano mejora las relaciones y convivencia laboral, que esto a largo plazo pues ayuda a un incremento de rendimiento de los trabajadores, haciendo que la producción sea mayor. Una persona con un sistema de valores más elevado tiene mayor potencial para desarrollar cualidades profundas porque sus convicciones impulsan a mejorar. Eso significa que una persona tiene el deseo de mejorar, no se queda ahí nomás, no desea escalar y seguir mejorando cada día más. Por eso las empresas sabias eligen a sus trabajadores no solo por sus habilidades técnicas, sino por sus valores, ya que estos determinan cómo actuarán en distintas situaciones. Y es verdad, la mayoría de empresas, bueno, esto se debe implantar en casi todas las empresas. Debemos primero priorizar los valores antes que bueno, no tanto así, pero sí debemos priorizar los valores, la empatía. En resumen, actuar profesionalmente bien no solo depende de saber hacer las cosas, sino de tener principios sólidos y humanos que orienten nuestras decisiones y comportamientos. Ok, el progreso en las cualidades. El texto nos habla que las virtudes no son innatas, sino que se adquieren con práctica y esfuerzo. Cada acción libre que nosotros hacemos influye en nuestro crecimiento personal, o mejoramos o empeoramos. Ejercitar la virtud no significa repetir actos mecánicos, sino actuar con conciencia y deseo de superación. Y esto nos hace adaptar a cada situación profesional que podamos tener como ciudadano o como profesional. Además, por ejemplo, el orden no es solo seguir un horario, sino saber organizarse con criterio y constancia. En conclusión, el progreso en las cualidades es un proceso continuo que fortalece la personalidad, mejora nuestras capacidades y nos impulsa a alcanzar un mayor desarrollo humano y profesional. Bien, ahora continuaré con el subcapítulo 11.4, titulado El trabajo bien hecho. Básicamente este nos habla de que cada trabajo bien realizado influye positivamente en la disposición para hacer mejor el siguiente, ¿no? El siguiente trabajo. La experiencia solo tiene el valor si se acompaña de un deseo constante de mejorar, lógicamente. Y esto se puede ejemplificar muy bien en el ejemplo que cita el texto, que básicamente habla sobre un ingeniero que, aunque joven, fue más maduro que su propio director porque acostumbraba a hacer su trabajo bien, que era lo propio para él, registrando y aprendiendo de este con cada experiencia, ¿no? Ok. Bien, continuando con la siguiente parte tenemos la actitud de servicio. Básicamente en esta parte resalta que una de las cualidades más importantes es la disposición de servir a los demás. Básicamente lo que más se resalta aquí es que el verdadero profesional en sí no busca ser útil lógicamente, pero no solo por sí mismo y tampoco por su deber, sino como una expresión de humanidad y benevolencia, de un modo así decirlo, ¿no? Básicamente eso se ejemplifica muy bien en el ejemplo citado en esa parte del texto que muestra a un ingeniero que gracias a su actitud servicial con los trabajadores de la empresa aprendió más que ellos, tanto o más que ellos, ¿no? Y terminó siendo parte fundamental lógicamente de la empresa y reconocido y promovido justamente por sus ejecutivos. Bien, por otra parte tenemos el siguiente subtema que es el dominio de las materias. Básicamente, como aquí dice, se enfatiza que el conocimiento profundo de la materia de trabajo es esencial para el progreso profesional y ético. Dominar. ¿Por qué dominar? Porque dominar un tema en sí permite entender mejor, innovar también, mejorar y contribuir al crecimiento personal y colectivo justamente de una empresa o cualquier grupo. La competencia técnica se traduce justamente en sabiduría, práctica y en la mejora continua de las cualidades humanas, lógicamente.
Pues bien, en tanto a la reflexión crítica de los puntos tocados anteriormente, podemos llegar a lo siguiente, ¿no? Este nos plantea una visión ética del trabajo que va más allá de la eficiencia técnica. Subrayan la dimensión moral y humana del desempeño profesional. El trabajo bien hecho no se traduce a cumplir una tarea, sino hacerlo con responsabilidad, cuidado y deseo de mejora. Esto refleja una ética de la excelencia, donde cada acción tiene un valor formativo, lógicamente. Básicamente, en esta parte la actitud de servicio representa la superación del egoísmo profesional. Servir no es someterse, sino contribuir al bien común desde la propia competencia. En un contexto donde muchas veces prima el interés individual o la productividad sin sentido humano, este texto nos invita en sí a reconsiderar el servicio como una virtud ética social. Por último, el dominio de las materias resalta la relación entre conocimiento y moral. Quien domina su oficio con rigor y curiosidad demuestra de un cierto modo respeto por la verdad y por su comunidad. La ignorancia o la superficialidad en el trabajo pueden ser vistas éticamente como irresponsabilidades. En conjunto, los textos proponen en sí una ética profesional integral en la empresa. Hacer las cosas bien, pues nos incita a ser calidosos en nuestros quehaceres, servir con normalidad y empatía y humildad, saca nuestro lado humano, ético en una empresa, conocer con profundidad pues nuestras propias competencias. El profesional en sí, el profesional ético no se define solo porque sabe o produce, sino por cómo y para qué lo hace. Su meta no es solo éxito personal, sino el perfeccionamiento de sí mismo y el aporte a los demás. Pues bien, eso es todo por mi parte, gracias y le paso a continuación a mi compañero.